algo muy interesante que el Señor que me regaló. Casi siempre decimos, el Señor me hablaba, el Señor me decía, pero es el Señor me habló, el Señor me dijo. Vamos a abrir la palabra. En Éxodo capítulo 34, primero veamos el 33, por favor. Éxodo capítulo 33, verso 18. Padre, muchas gracias por esta noche. Te pedimos sabiduría para trazar bien tu palabra, que nadie quede con dudas, sino que cada uno de nosotros reciba la luz de tu enseñanza. Hemos venido con un corazón dispuesto a aprender de ti, para encontrarte, Jesús, para saber lo que tú quieres de nosotros, pero no solamente para saberlo, sino para vivirlo, para que el mundo sepa que somos tu pueblo, que somos tus hijos, que somos una clase de personas no especiales como cree el mundo, sino gente real, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, con un propósito. Muchas gracias por permitirnos ser enseñados por tu palabra. Te damos desde ya la honra, la gloria y el honor. Y que cada familia aquí representada suba un nivel más después de aprender estas cosas que tú nos revelas. Gracias porque no merecemos estar aquí, pero por tu gracia y tu misericordia nos escogiste de la hez del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que creen que no necesitan aprender más, que no necesitan conocer más. Danos humildad, danos un espíritu sencillo, noble delante de ti. Muchas gracias, Espíritu Santo, por habernos escogido para poner en nosotros tu luz, tu presencia y tu unción. Gracias por todo. Oro por los que están enfermos, por aquellos que tienen necesidades, por aquellos que están esperando un milagro. Oro, Señor, por la Iglesia Nacional, donde quiera que se congregue, y bendigo esta preciosa congregación que te ama, que busca tu palabra, que vienen con un espíritu dispuestos a ser enseñados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Éxodo 33, verso 18. El Señor nos enseña esto. Entonces Moisés dijo, Moisés está platicando con Dios después de cuando Dios lo llamó al monte y están platicando. Y Moisés le dijo en el verso 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y él, el Señor, respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Entonces el Señor le dijo, verso 22, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Ahora vamos al capítulo 34, una página más, verso 6 en adelante. Tomemos en cuenta algo antes de leer para poder ir concatenando esto. En el 33 Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Moisés quería ver la gloria de Dios, el doxa. Y Dios le dijo, mi rostro no lo vas a poder ver porque te morirías. Pero te voy a mostrar mi gloria a través de mi espalda.
Entonces ahora vamos al 34 y ver qué fue lo que Dios le mostró. Verso 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Antes de sentarse, quiero estar seguro que les estoy enseñando bien. ¿Qué le pidió Moisés al Señor en el capítulo 33? Que le mostrara su gloria. ¿Qué le mostró el Señor en el capítulo 34? ¿Qué le mostró? No. Le mostró sus virtudes. Veamos nuevamente el verso 6. Entonces pasó el Señor por delante de él. Ahora sí, está pasando su espalda. ¿Ya? Pero al mostrarle su espalda, le está mostrando su gloria. ¿Cuál es su gloria entonces? Sus virtudes. ¿Cuáles son sus virtudes? Dios compasivo y clemente. Mira pues, Dios compasivo y clemente. Lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántas virtudes? Vamos a ver, estamos aprendiendo, porque hoy vengo como maestro. ¿Cuántas? 8, diga conmigo 8. Otra vez, guarde ese número 8. El 8 en la nomenclatura bíblica es infinito. ¿Ya? Con eso llenamos todo. Muy bien. Siéntese, por favor. Muy bien. ¿Listos? A mí me gusta enseñar. Yo fui hecho para eso. Por eso a veces tengo problemas porque la gente no entiende. Hay quienes no entienden y se confunden. Y me he metido en problemas porque hay gente que no está, ¿cómo decirlo? Sin ser ofensivo. No está a la altura de esto. Entonces no entienden, se traban. Y luego mandan mensajes: quedé confundido, no entendí esto. ¿De dónde sacó esto? ¿Verdad? Porque no entienden que enseñar la palabra se necesita un seguimiento. Por eso en la escuela, cuando usted faltó un día, ¿qué pasó con el siguiente día que llegó? Habiendo dejado uno de por medio. Perdió el hilo. Perdió el hilo. El maestro sigue su lección porque tiene su manual, pero el alumno faltó un día, entonces dejó un vacío. Cuando vuelve a llegar no entiende lo que están oyendo. Ese es el problema de la iglesia. Por eso muchas iglesias no son enseñadas. Otras no son enseñables. ¿Lo vio? ¿Se recuerda del mensaje de Moisés, que soy lento de habla, tardo para hablar? No me van a entender. No me van a entender, Señor. Están ocupados en otras cosas. Y por eso la iglesia, excepto mi congregación, que es una congregación preciosa, pero le voy a explicar, la iglesia no es la del domingo. Esa es la iglesia del domingo. Ustedes son la iglesia. Los que vienen martes, jueves, domingo. Porque ustedes van con un seguimiento. Cuando yo hablo el domingo de algo, esto fue lo que mencionó allá. Cuando yo hablo el jueves, esto fue lo que dijo aquí. Eso es estudiar la palabra. Los domingueros, con todo respeto, pues son domingueros.
Ellos vienen línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Sí sirve, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios lo que quiere, oiga lo que dijo Jesús, Padre, que te conozcan a ti. Pero ¿cómo conocer a Dios? Ah, voy a ir a un instituto bíblico. No, ahí no va a conocer a Dios. Ahí va a conocer lo que el maestro le enseñe. Si es bautista, le va a enseñar la doctrina bautista. Si es pentecostal, si es apóstol y profeta, le van a enseñar eso. No, 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 no a Dios. A Dios se le conoce como. ¿Tú dices que eres el Hijo de Dios? Sí. ¿Y cómo lo pruebas? Hablen con Moisés, con David. Ellos hablan de mí. Quiere decir que para conocer a Jesús, ¿qué tengo que leer? La Biblia. Ahí encuentro a Jesús. Ahí encuentro al Padre. Padre, que te conozcan a ti, el único y solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para conocer al Padre y para conocer a Jesús, tengo que estudiar la palabra. De otra manera, nunca los voy a conocer. Es más, me voy a morir y aún estudiando la palabra, no los voy a conocer. Pero voy a tener nociones, voy a tener vislumbres. Y entonces voy a ir entendiendo algo. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Es donde conocemos al Padre? ¿Qué más? Hablemos. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Nuevo pacto. Sí, pero ¿qué más es el Nuevo Testamento? Ok, para que no se nos corra el tiempo. El Nuevo Testamento son prédicas del Antiguo Testamento. ¿Ve? Yo estoy predicando en esta etapa. ¿De qué voy a predicar ahorita? Del Antiguo Testamento. O sea, estoy agarrando el Antiguo Testamento, las ordenanzas de Moisés, de los profetas, de Elías, de Isaías. Estoy agarrando esta enseñanza y la estoy trayendo a nuestro contexto actual. ¿Me sigue? ¿De qué estoy predicando? Del Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Hoy. Leamos a Mateo. ¿De qué predica Mateo? Mateo predica del nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Bonito, esto es bonito, hermano. Jesús nació, entre comillas, en Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y sin el Verbo nada fue hecho. Antiguo Testamento, ¿dónde lo encontramos? En Juan, en Mateo, en Lucas y en Marcos. Ellos predicaron del Mesías prometido. Por eso usted va a leer cuando dice, y fue dicho, y según el profeta. Ahora terminamos con los evangelios, entramos a Hechos. ¿De qué enseña Hechos? La historia de los apóstoles, de la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? Allá en Éxodo, cuando hacen el tabernáculo y toda la cosa. Entonces usted va a encontrar en Hechos la explicación que es el tabernáculo. Ya lo hablamos. Y ahora nos vamos y encontramos a Esteban muriendo como el primer mártir. Encontramos a Felipe, encontramos a Felipe evangelizando al etíope, fundiendo dos clases de personas, a un judío con un gentil. ¿De qué está hablando este episodio? De la reina de Saba, cuando llegó allá con Salomón. ¿Y cómo regresó la reina de Saba? A Saba, llena de conocimiento, de sabiduría, de oro, de riquezas. Ahora agarremos esto y lo traemos con el etíope. ¿Cómo siguió el etíope su camino? Lleno de conocimiento, oro, que ya no es dinero, sino conocimiento.
Y aparte de eso, encontró al Espíritu Santo. Ahora sigamos, encontramos a Pablo. ¿De qué predicó Pablo? Pablo predicó del Antiguo Testamento y agarra la figura de Melquisedec y dice, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De esto hay mucho que enseñar, pero no puedo hacerlo ahorita porque ustedes no me van a entender. ¿Ya lo vio? Y en el templo, en el Mishkan, había un candelabro y había una mesa con los panes de la proposición. Y Pablo empieza a agarrar todo el tabernáculo de Moisés, lo trae a sus cartas paulinas y empieza a enseñar de lo que Moisés hizo allá. Y en el tabernáculo habían 3 espacios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio no había nada más que un altar de bronce, un lavacro para que los sacerdotes se lavaran. Luego adelante, más en la otra sala, había una mesa con los panes de la proposición, estaba un candelabro y toda la cosa. ¿De qué está hablando Pablo? Del tabernáculo de Moisés. Mas ahora el tabernáculo dice, somos nosotros. Entonces Pablo termina su enseñanza en este aspecto. ¿Dónde debe estar el candelabro hoy? ¿Y qué debe haber en nosotros? Luz. Y viene Jesús y dice, mantengan su lámpara encendida. La bombilla. ¿Cuál? La lámpara. Y dice, si en tus ojos hay tinieblas, ¿cuántas más no serán las que hay? Entonces, quien apaga su luz allá adentro, ¿qué sucede? Entra en tinieblas y las tinieblas se van a notar. Ve que todos ellos predicaron del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué nos predicó Pedro, porque de eso vamos a hablar. Porque muchas veces nosotros separamos el Antiguo Testamento del Nuevo, pero todo el Nuevo Testamento son prédicas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió Moisés al Señor? Más alto porque no. Ver su gloria. ¿Y qué hizo Dios? Le mostró su gloria. ¿Traducido en qué? En virtudes. Ahora viene Pedro y nos dice, porque vosotros sois una nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Veámoslo, segunda Pedro 1, 3 al 11. Vamos a ver aquí. Ahora ya entiende usted de qué está hablando Pedro. No es nada nuevo. ¿Aló? No sé si me estoy explicando. Es que necesito interactuar porque esto es un poquito profundo. ¿Sí? O mejor terminamos ya y decimos amén. Bueno, entonces, ¿de qué va a hablar Pedro ahorita? Va a hablar de Éxodo, cuando Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, muy bien, con mucho gusto, solo que no vas a ver mi gloria como tú crees. Eso lo dejamos para después. Te voy a mostrar mi espalda. Y al ver mi espalda te voy a mostrar mi gloria. ¿Cuál es mi gloria? Mis virtudes. Ahora, ¿cuáles son esas virtudes? Pues las que leímos aquí, que allá, que el Señor, no. Ahora viene Pedro y lo traduce al lenguaje nuestro. Y entonces Pedro hace su introducción, mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido, para mostrar las virtudes del que te llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos con Pedro. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. ¿Qué es la vida? Ahí vamos a encontrar ahorita. ¿Qué es la vida? A la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido, o sea que es un honor haber recibido de Dios su gloria,
sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hagamos un alto ahí, no, permítame. Ok, vamos a ir por partes. Recuerde que el Nuevo Testamento nos predica del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser, léalo, ahí nomás, partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo participo yo de la naturaleza divina de Dios? ¿Qué me está diciendo Pedro aquí? ¿Cómo es que yo voy a participar? O sea que yo puedo llegar a ser divino? No. ¿Será que puedo llegar a ser perfecto? No. ¿Será que puedo llegar a ser exuberantemente especial? No. Pero el Señor nos recuerda con Pedro que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Hombres y mujeres, hechos, hagamos al hombre, y los hizo varón y hembra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los hizo varón y hembra. O sea, ahora tenemos a los dos, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Ahora viene Pedro y nos dice que por medio de su bondad, a nosotros se nos ha concedido sus maravillosas promesas. ¿Cuáles son sus promesas? Ustedes van a llegar a ser mi imagen y semejanza. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Participen de mi naturaleza. ¿Cuándo vamos a participar de su naturaleza? Cuando entendamos. Por eso en el verso anterior dice, habla del conocimiento. ¿Cuándo vamos a llegar a ser según la naturaleza de Dios? O sea, a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros entendamos que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo y sus concupiscencias. Ahora sí sigamos. 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, empiece a contar. Añadida vuestra fe y a la virtud. Sigamos, 6. Al conocimiento, al dominio propio, a la perseverancia, a la piedad y a la fraternidad, amor. ¿Cuántas virtudes enseñó el Señor allá a Moisés? ¿Cuántas tenemos aquí? 8. Entonces, Pedro nos está aclarando. ¿Quiere usted tener la imagen y semejanza de Dios? ¿Sí? No. ¿Quiere tenerla? No, usted ya es. Usted ya la tiene. ¿La está ejecutando? Ese es el problema. ¿Está usted consciente que siendo usted la imagen y semejanza de Dios, usted tiene que tener y mostrar las virtudes de Dios? Entonces regresemos a Éxodo. Vamos a ver. Porque Pedro lo que está haciendo es que nos está traduciendo aquellas 8 virtudes. Ahora debo decirle algo. Estamos hablando de Éxodo 34, cabina. Ahora debo decirle algo. No nos estoy confundiendo, hermano. Debo decirle algo. ¿Qué les iba a decir? Me perdí. Es que cuando yo no veo el texto ahí me desubico. Bueno, debo decirle algo. Para poder ser imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender que cuando usted abre la Biblia le empieza a hablar. ¿Estamos? Usted está pasando un momento de angustia. Y no es que ponga el dedo ahí, no, sino que usted está leyendo y la palabra le empieza a refractar, le empieza a hablar.
Pero así como la palabra le habla, también lo corrige. La palabra. A veces usted ha cometido alguna imprudencia, abre la Biblia y en algún texto va a encontrar un reclamo. Y en ese momento usted saca de su pensamiento, de su recuerdo, la imprudencia que cometió por lo que está leyendo. En ese momento, ¿qué hace? ¿Cierra la Biblia y se va al baño? No. Cierra sus ojos y le dice, perdóname, Señor, tienes razón. Usted está platicando con la Biblia. Usted está platicando con la palabra. Lógicamente, hablo con personas que estudian la palabra, que tienen su lectura bíblica todos los días, que no es allá cada vez que para el misal, no, estoy hablando de personas disciplinadas, que leen la Biblia. Entonces usted le habló mal a su esposo, al día siguiente lee la palabra le va a llamar la atención. En ese momento usted cierra los ojos y le responde a la Biblia. ¿Y qué le dice? Perdóname, Señor, porque ahí usted está reconociendo que quien está hablando no es la tinta. ¿Quién es? Es el Señor. Él es la palabra, Él es el Logos. En el principio era el Logos. Entonces la palabra es viva, por eso Pablo dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Esto es necesario que lo entendamos, porque aquellos que leen la Biblia rutinariamente, la Biblia no les habla. No les habla. Ahora vamos a ver un par de virtudes. Quiere decir que nosotros fuimos llamados, como dice Pedro, fuimos llamados de las tinieblas a la luz de la palabra. ¿Pero para qué? Este es el problema de mucho cristiano, que no ha entendido porque no se le ha enseñado o porque no quiere entender que mejor no se hubiera convertido a Cristo, porque siguen viviendo en sus mismas tinieblas, en sus delitos y pecados. En medio de la vida siguen siendo muertos. Y eso podemos ser cualquiera de nosotros si no entendemos el por qué fuimos sacados de las tinieblas a la luz del Señor. Por eso hay tanto fracaso, hay tanto alejamiento, tanto enfriamiento, tanta indiferencia y tanta falta de milagros en el pueblo de Dios. Porque nos hemos hecho imagen de que ser cristiano, ser evangélico es venir a la iglesia a cantar coritos y hoy estuvo aburrido el culto. Hoy no le entendí nada al pastor. Pues claro, no me entendió nada porque no está imbuido del espíritu de la palabra. Ese es el problema. Tenemos que entender algo. El culto es para Dios, no para nosotros. Y cuando nosotros le hacemos el culto al Señor, Él en reciprocidad ya satisfizo su deseo, su alabanza, al verlos a ustedes reunidos, Él se puso tan contento que dijo, bueno, mis hijos, ahí les va un misterio del reino de Dios. Pero aquel que viene a esperar que sean las 7 para que pase el metrobús, aquel que viene porque a esa hora va a salir su esposa del hospital y nos vamos a juntar ahí en la esquina, ¿qué le puede dar el Señor así si Él no vino por el Señor? Así que muchos se engañan. Toman el edificio como un punto de reunión porque ahí no hay ladrones, porque ahí no me van a robar. En lugar de estar en una esquina toda oscura o con miedo de que me robe el otro por allá, mejor hay una iglesia ahí cerca, ahí te voy a esperar. Sucede eso. Entonces ahora nosotros tenemos que entender, a imagen de quién fuimos hechos, a imagen de Dios. ¿Pero para qué? Para mostrar sus virtudes. Y cuando yo muestro sus virtudes, yo participo de la naturaleza divina. Yo participo de su naturaleza. ¿Cuándo? Ok. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó, el Señor, el Señor. Aquí hay una enseñanza muy profunda que no se la voy a dar hoy porque no es el tema. Primero, Dios compasivo y clemente. Primera virtud, compasivo y clemente.
Cuando usted es compasivo con el prójimo, con usted mismo, que no se condena, que usted no condena a los demás, que no los juzga, que les tiene paciencia, usted está mostrando que la virtud, esa virtud de Dios, eso no está en nosotros. Ninguno de nosotros nació siendo compasivo. Nacimos siendo egoístas. Teníamos hambre y llorábamos. Nos mojábamos y llorábamos. Teníamos frío y llorábamos. A mí qué me importaba que mi mamá estuviera comiendo, que estuviera cocinando, a mí no me importa, yo lloro porque tengo hambre, tengo 6 días de nacido, 8 días, 1 año, 2 años, y a mí qué me importa lo que hagan los demás, yo necesito que me cambien pañales. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde empiezo a ser compasivo? Hablemos, alumnos, porque un día usted se lo va a enseñar a alguien. ¿Dónde empezamos a ser compasivos? Primero, cuando me sacan de esas tinieblas. Sin Jesús, yo no puedo ser compasivo. Porque no he salido de las tinieblas. Sigo viviendo en la corrupción del mundo que dice Pedro. Sigo viviendo en el mundo egoísta. Sigo viviendo al nivel animal del mundo. No racional, animal, actúo por instinto, como por instinto, duermo por instinto, me levanto por instinto, pero viene Dios en su misericordia, me sacó de las tinieblas y me trasladó a su mundo de luz. ¿Pero para qué, hermana Ceci? Para mostrar las virtudes. Pero la pregunta, ¿cuáles si nunca me las enseñan? ¿Cuáles? Si cuando pasé aquella mañana que estaba leyendo la Biblia, pasé por Éxodo 34 y Dios grande, misericordia, no entendí nada. Y viene Pedro y me lo traslada a un lenguaje más claro, tampoco. Llegué a Apocalipsis, gloria a Dios, el 31 de diciembre, terminé la lectura de la Biblia, gracias Señor, ¿entendiste algo? Y el 1 de enero regresamos con Génesis. En el principio era esto y la tierra estaba desordenada y vacía. Volvemos a empezar y toda la cosa. Llegamos a Apocalipsis el 31 de diciembre. Gloria a Dios. Segundo año que leo la Biblia completa. ¿Entendió algo? Lo leyó en Éxodo y lo leyó en Pedro y usted no sigue, perdón usted, y no seguimos mostrando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Y entonces, licenciada, seguimos cantando coritos, viviendo en tinieblas. En tinieblas. Entonces, Dios compasivo y clemente. Cuando yo soy compasivo y clemente, estoy mostrando la imagen de ¿quién? De Dios. Pero ahora viene algo. Lento para la ira. ¿Aló? Mecha corta. La imagen de quién está mostrando usted ahí. Hablemos, alumnos. Yo quisiera tener mi palito para decir, a ver, fulano. Mecha corta. La imagen de quién está mostrando. De cualquiera, menos de Dios. Y entonces, aquí viene. Se enojó, reventó, habló, pataleó y despreció al esposo. Es que vos no me entendés, pareces animal de aquí que allá. Y su esposo viene y se muerde la lengua. Hay 2 personas durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, viviendo bajo el mismo techo. Pero uno de los 2 reventó, no aguantó la presión y soltó una andanada de insultos, ultrajes. El esposo que está luchando o la esposa que está luchando para parecerse a Dios, cierra la boca porque la palabra le dice, la blanda respuesta aplaca la ira, el otro está reventando, pero es cristiano. Es cristiano y honestamente busca a Dios. Al día siguiente se levanta a las 5 de la mañana y toda la cosa.
Y empieza a leer la palabra y por allá va a encontrar el verso que dice, no os airéis, que la ira no se apodere de ti. ¡Pum! ¿Qué hace en ese momento esa persona? La Biblia le está diciendo, ayer no te pareciste a Dios. Y si usted es como yo, suda, le da vergüenza, sí Señor, perdóname, perdóname, no mostré tu virtud. Y al no mostrar tu virtud, no manifesté tu imagen. Entonces, mi pareja, ¿qué imagen vio? ¿Qué imagen vio mi pareja? Cualquier imagen menos la de Dios. Y si yo no arreglo eso, vengo con mi pareja, levanto mis manos, ¿qué está provocando en mi pareja? Hipócrita. Ayer me gritó, me insultó, me trató mal, y ahora aquí está levantando las manos. Porque ¿qué imagen vio ella? Contéstenme. La del diablo, la de mi papá, la de mi mamá, la del... Menos la imagen y semejanza de Dios. Otra virtud. Lento para la ira. Si usted se ufana de ser mecha corta, usted está mal. Usted no tiene derecho a ser mecha corta. Usted tiene derecho a ser mecha larga. Mientras más larga la mecha del cohete, ¿qué sucede? Se tarda en encenderse. Grábese esa figura. Si usted revienta así que hasta le peligra el dedo en el cohete, usted es mecha corta. Eso es del diablo. Dios tiene una mecha tan larga, hermano, que tarda. Lleva 2000 años y no ha reventado ese cohete, con todo respeto. Conmigo lleva 70 años y no ha reventado esa. No ha llegado la mecha. Entonces, ¿cómo va a ir esta noche a su casa? ¿Ah? Compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Su hijo se portó mal, no se reportó, ¿por qué no me llamaste? Cipote, que aquí, que allá, que no sé qué. Mamá, es que se me descargó la bat. ¿Qué se me descargó? Ni nada. ¿Qué pasa? Es que eso saques. Cuidado aquí, pobre patojo, cada vez martillazo y martillazo y martillazo. Aguantando la humillación, aguantando el grito, el insulto. Porque usted, o yo, o el papá, o la mamá, no tiene esta virtud, misericordia. No tiene misericordia. Entonces, nuevamente regresemos. ¿Qué imagen ve el hijo en la mamá? No está viendo la imagen y semejanza de Dios que dice que tiene. ¿Ya lo vio? ¿Se da cuenta? Por eso estudié y no le voy a decir que me metí a estudiar, ¿no? Solamente conté las virtudes de Éxodo con las virtudes de Pedro y son las mismas 8. Pedro me está explicando estas virtudes con un lenguaje más griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en arameo, entonces en lenguas semíticas un poquito más. Pero al leer a Pedro entiendo perfectamente lo que me está diciendo Moisés aquí. Otra virtud. Abundante en misericordia y verdad.
el que guarda misericordia a millares, a toda la iglesia. Le machucaron el juanete, ¡ay! Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Se fue en el bus y le levantaron un brazo y una estocada de hermano. ¡Ay! Yo lo bendigo, Señor. ¿Qué otra virtud espera el Señor que mostremos? Vea la lista. ¿Cuál otra? Que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Ah? ¿Alguien ha pecado contra usted? ¿Es usted la imagen y semejanza de Dios? Perdone. Perdone. Y sigue diciendo, y que no tendrá por inocente al culpable, no va a justificar al culpable. Ahora vamos con Pedro para darle un poquito más de sabor al estudio. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Pues su divino poder, vea pues, ya tenemos allá en Éxodo las virtudes, ¿cierto? Ahora vengamos a Pedro para que sea más digerible. Por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ok, en el momento en que el Señor me saca de las tinieblas y me traslada a su luz admirable, me da la capacidad. Yo no puedo decir que no puedo, es que no puedo soportar ese tufo, hermano. ¡Ay, no, cámbiame! Decía. Usted está capacitado para aguantarle el mal olor a los zapatos de a saber quién, hermano. Mazamorras, todo lo que tengo está capacitado. Ahí dice, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad ya con Moisés? Misericordia. Ya me dieron esa capacidad. Es que no te soporto, andate de aquí, diablo. ¿Y es el esposo? No, hombre, si ya le dieron la capacidad. ¿Sí o no? Sigamos. Mediante el verdadero, aquí está el problema. Que como lo has leído y has pasado volando, terminaste tu lectura del año, regresas y pasas como que sin nada. A mí me gusta, mis queridos, para poder extraer una buena enseñanza, me gusta detenerme y analizar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay aquí abajo para poder escarbar un poco más de agua? Y encuentro que me pega mis bofetadas. Me pega mis bofetadas cuando le bocino. Yo no sé si la mamá o la abuela, ¿cuántos toques son para la mamá? ¿Y para la abuela? 3 también, pues yo no sé, pero ya tuve que aprender a no tocar la bocina, excepto para darle el paso a alguien. Porque yo era de esos. Y tengo otras cosas que van saliendo poco a poco. Entonces el Señor ya me dio la capacidad de todo lo que concierne a la vida y a la misericordia. Mediante el verdadero conocimiento. Por eso es que esto de Moisés no lo entendieron los fariseos. Si éste supiera quién lo está tocando, ¿qué virtud no está mostrando ese hombre ahí? Misericordia. Señor, esa mujer como grita, cállala. ¿Qué virtud están dejando de mostrar sus discípulos ahí? ¿Pero por qué? Porque no tenían el verdadero conocimiento. No lo tenían. Hasta que Jesús resucita y dice, esto era lo que el Señor nos estaba enseñando. Por eso que aquí hay gente que no entiende. ¿Y por qué tengo que aguantarlo? Porque la palabra ya lo capacitó a usted para que lo aguante. ¿Y por qué tengo que perdonarlo? Porque la palabra ya lo capacitó a usted para perdonar. Sigamos. Y entonces dice, nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales. ¿Cuáles? ¿Por medio de qué? ¿Cuáles son las cuales? ¿Cuáles? Las virtudes. Nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Qué promesas?
ser hechos a su imagen y semejanza, ser sacerdotes de su reino, ser representantes de Él. Por eso es que yo he estado enseñando a los hombres, si su hijo te pregunta, papi, ¿cómo es Dios? ¿Qué tienes que decirle? Lee la palabra, como Sansón, como Dalí. No, mírame a mí. Yo soy la imagen de Dios. ¿Pero qué implica eso? Una vida. ¿Para qué? Cuando este niño haga una imprudencia, aquí que se le muestre la imagen de Dios. ¿En qué virtud? En misericordia. Fulanito, eso está mal. Muy bien, papi. Pero ahora veamos algo. Cipote, vete que allá, vení para acá, vení para acá, te digo, y lo agarro del pelo, vení para acá. ¿Y por qué para allá? ¿Por qué no aquí mismo? Pero así es, ¿verdad? Vení para acá. Y lo lleva arrastrado. Mamá, ¿por qué? Pero resulta que hace un mes le dijo a su hijo, papi, ¿cómo es Dios? Como yo. Ahora, ¿qué va a pasar con ese niño cuando tenga 10, 8, 10, 12 años? ¿Le va a tener miedo a quién? ¿Por qué? Ah, por el tapapaute ahí que le mostró los colmillos y va a creer que Dios tiene colmillos. ¿Ve el trasfondo de todo eso? Ese problema. Y entonces dice, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso es que la meta de nuestra vida, mi querida iglesia, es parecernos a Dios. Debe decir, la persona más parecida a Dios no es la persona que ocupa el lugar de Dios. No es la persona igualita a Dios. No, la persona más parecida a Dios que yo conozco es mi esposa. Debiera decir, la persona más parecida a Dios es mi esposo. Lo podemos decir, ¿qué nos falta? Si ya tenemos la capacidad, ya tenemos el conocimiento y ya tenemos las virtudes. ¿Qué nos falta? Ahí está. Ir a mi altar y decirle, Señor, necesito que me ayudes. No es una cancioncita ahí que anda sonando en el radio, Padre, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. No es canción, hermano. Esto es de sangre. Esto es de morderse la lengua. Esto es de bajar la cerviz. ¿Verdad que tengo razón? ¿Verdad que tengo razón, boba? Que sos un necio. Sí, mi amorcito, soy un necio, sí. ¿Qué más? Que no servís para nada. ¿Verdad que no? No sirvo para nada, tesoro. Sí es cierto. Y si es abogado, me están violando mis derechos. No me voy a meter presa esta mujer. Pero el domingo predica, canta coritos, toca el teclado. Entonces, la imagen de quién están presentando, para que lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Sigamos. Por esta razón, ¿por qué razón? Dijimos, porque ya salimos de la corrupción del mundo, ya salimos de las tinieblas y ahora encontramos el conocimiento. O sea que yo tengo que parecerme a Dios. Por esa razón, orando con toda diligencia, ahí viene, el Señor añadirá a vuestra fe virtud. El pastor añadirá, ¿no? Su abuelita añadirá. ¿Quién va a añadir? Individualmente, ¿quién va a añadir? Yo. Yo por mi parte tengo que añadirle a mi fe virtud. ¿Cuál? La que me toque en ese momento. A la virtud, conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Qué conocimiento?
lo que Moisés vio en Dios, ese conocimiento lo traigo y muestro esa virtud. Entonces tenemos que conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, al conocimiento hay que agregarle dominio propio, morderme la lengua, aguantarme, cerrar los ojos, decir sí. Es que nunca me compras nada. Sí, mi amor, tienes razón. Porque si yo no tengo dominio propio, ya se te olvidó el anillo, zapatos, la comida, que te llevé a la playa, que fuimos a Paneca, que te compré tus antojitos, que te compré tu chocolate, que te compré tus nueganos, ya se te olvidó, eso diría yo. Pero como tengo dominio propio, ¿qué me da el dominio propio? Perseverancia, no importa. Ella dice que soy tacaño, la otra, en agosto que iba en vacaciones, le vuelvo a comprar sus nueganos, le vuelvo a comprar sus zapatos, le vuelvo. Porque si no le agrego perseverancia, desde ya, en abril estoy pensando, en agosto no le compro nada. Nada. Dice que soy tacaño, pues que se haga. No le compro nada. Descalza la voy a ver. Nada. Babeando por los nueganos, pues no le compro. Pero como le estoy agregando perseverancia, no los veo muy contentos. Mejor terminamos, decimos amén, porque no sea que me tiren piedras, hermano. Y a la perseverancia le tengo que agregar piedad. ¿Verdad? Aquí estoy. Recuerde que no soy yo, es cualquiera de ustedes. Perseverancia, piedad. Señor, perdónala. Está enojada. No sabe lo que está hablando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Está enojada, Señor. Está enojada. Pero tengan cuidado con el enojo. Porque allá que dijo la primera virtud que Dios mostró a Moisés, lento para la ira. Lento para la ira. Sigamos 7. A la piedad que hay que agregarle. Entonces después de que pasa todo el humo, el azufre y todo lo del diablo, ya después, media hora después, vas a comer. No, estoy bravo. Yo no como con el diablo. No. ¿Qué dice que tengo que agregarle? ¿Vas a comer? Sí, mi amor, gracias. Porque aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ah, veamos abajo. ¿Ha pasado? Sí. Pero en la superficie, no. Así que vamos a comer. Claro que sí. Y usted todavía está con el olor a azufre y orando, Señor, bendice los alimentos y bendice a mi esposa que los preparó, aunque sea comida china que compró, pero no importa, Señor, gracias. Piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, o sea, nuevamente somos hermanos en Cristo, marido y mujer, hijo y hija, toda la cuestión. A eso que hay que agregarle amor. Entonces viene el hijo, la esposa, y se siente culpable, y viendo que el otro come, y me perdonas, me perdonas. ¿Y qué le va a decir? Te mastico, pero no te trago, ¿ah? No, sí, mi amor. Le está agregando amor. Le está agregando amor. Ah, entonces, ¿a quién se está pareciendo? Al Señor. Entonces, voy a decir, la persona más parecida a Jesús que yo conozco es Fer. ¿Y qué dice el 8? Vamos a ver, terminamos. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al ser así ajustaditas, ¿qué dice? Abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Porque el que carece de estas virtudes, léalo usted, habiendo 10.
Y 11. Ok, ¿se da cuenta? No sé para usted, esto para mí es hermoso. Ahora termino. Retrocedamos al 8, creo. Vamos a ver. 8. Ok. Pues estas virtudes, las que ya vimos, y muchas más, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos, que es lo contrario a ocioso. No os dejarán estar sin hacer nada, sino al contrario, nos van a mantener ocupados. ¿En qué? ¿En qué? En practicar las virtudes. Por eso es que toda la lista, que son 8, que son infinitas, ¿qué significa? Que, si usted me lo permite, vamos a hacer un parangón. Cada mes se van a repetir las 8 virtudes o los 8 ataques. Usted llegó el 31 y le dio el sueldo a su esposa. ¡Aleluya! Ay, papito, cómo te amo, gracias. Trabajaste 30 días, me diste todo. Mi amor, te bendigo. Te preocupas por mí, por tus hijos. Eres un padre excelente hoy, mañana. Eres un tacaño, no me das nada, no me trajiste nada, no. Pensé en ti, en el teléfono, pensé en ti. ¿Qué me trajiste? Tacaño. ¿Qué pasó? Si ayer me dijo que era un pan caído del cielo y ahora al día siguiente me dice que no. Porque como son 8, son 8. Entonces, cuando yo me mantengo practicando esas virtudes, me mantengo ocupado practicando las virtudes y entonces no me va a dejar estéril, voy a ser un hombre de frutos. Constantemente, constantemente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a aguas de reposo, cuya hoja no cae y su fruto permanece. Pero anclado ¿dónde? La palabra. No dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando yo practico sus virtudes, yo conozco a Jesús, conozco al Señor. ¿Les gustó? ¿Los desafió? ¿Para cuándo? ¿Para el día de la madre o ya para más tarde en la hora de la cena? Porque prepárense. Primero se prepara la esposa. Prepárese porque va a oír la famosa frase, tengo hambre. Chica, no considera. Fui a la iglesia, estuve en el diaconado, aguanté el sueño, me cayó todo el mensaje encima. Y ahora quiere hartarse. Chica, ¿qué? Y ahora prepárate. Aquí, yo la bendigo, Señor. Yo la bendigo. Quiero mostrar tu virtud, Señor. La bendigo. La bendigo. ¿Sí o no? Sí va a ser. Acabamos de salir de la iglesia, la vi chillando y ahora me dice que solo en hartarme pienso, Señor, no, esta mujer está loca. O te la llevas o te la mando. No, hermano, las virtudes. Las virtudes, ahí es en donde empieza la palabra. ¿Qué te enseñé? Sí, Señor. Muérdete la lengua, aunque te saques sangre, pero muerde. Cuando la hermana así vea que se parece a Jesús, entonces viene el Espíritu Santo, dale de comer. Bueno, ¿vas a comer? Sí, mi amor. Sí. Y aunque el sartén se le haga así el sartén, el Señor le va a decir, las virtudes, mi hija, las virtudes. A ver, ¿entiende ahora por qué de repente el huevo sale todo torcido? Yo no tengo la culpa. ¿Ve? Porque somos, ¿qué dice Pablo?
no seáis tardos para oír. O mejor dicho, no seáis solo oidores, sino también, ese es el problema. Cuesta hacer esto, hermano. Nos va a llevar toda la vida. Por eso a veces uno dice, Señor, llévame. Y no, llévame a tus atrios, no, llévame, Señor, llévame. No, no aguanto. Tan bonito que venía, ya llevaba 6 virtudes, Señor. Y me regresó, de un solo me regresó a 0. Solo a mí me pasa, hermanos. Imagínense, si así le pasa al pastor, ¿cómo no le va a pasar a las ovejas? Pero como dicen los mexicanos, arrieros somos y en el camino andamos. Eso no lo dice la Biblia, lo dicen los mexicanos. No es fácil, no es fácil. Entonces, ¿de qué predicó Pedro? ¿De qué predica Pedro? Del Antiguo Testamento. ¿De qué predica Pablo? Del Antiguo Testamento. ¿De qué predicó Juan? De Génesis. En el principio era el verbo. Entendiendo esto, cuando usted lee el Nuevo Testamento, inmediatamente hay Biblias que tienen una llamada, como fue dicho, y hay un numerito, entonces ahí dice Levítico tal y tal, usted se va a leer, Levítico. Por eso los que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó y que solo el Nuevo está vigente, están equivocados. Entonces Pedro nos abre el panorama. ¿Por qué debo mostrar las virtudes que Dios le mostró a Moisés? ¿Por qué? Porque fui amado de las tinieblas. Amén, hermanos. Padre, muchas gracias.